Bueno. Aquí estamos otro día más en este podcast de básquet con Abel y Nacho. Buenas tardes. Hola, Buenas hola. tardes. Bueno, vamos a empezar por los mayores y terminaremos por los pequeños. Aviso, aviso. Lo de los pequeños va a traer cola. Es un tema Moisés avisa ya. Ojito. complicadete, complicadete. Bueno, empezamos por los mayores. Mañana, penúltimo amistoso contra Argentina a la 1:30 en 4. Que ya están en China. De hecho, ya hay imágenes por allí de la selección entrenando en China y haciendo sus cositas. Y, y bueno, a ver, este partido a poco será divertidito, ¿no? Hombre, partidazo. Siempre un España-Argentina siempre es una apuesta positiva por el buen básquet y por la competición. Así que aunque son amistosos a falta de pocos días para que empiece la competición oficial, yo creo que puede estar bastante bien para ver en qué punto de afinamiento están jugadores, por ejemplo, como Marc, Juancho, etcétera. Así que, no sé, yo creo que tiene pinta que va a ser partidazo y espero que lo sea. Ojalá lo sea, desde luego. A ver, además están, están en la recta final de cara a la primera vuelta. Se supone que debe ser eso, intenso y un buen simulacro de partido de verdad. Sí, no, y además los argentinos siempre nos dan cañita, o sea que a poco estará entretenido seguro. Y bueno, será segundo partido con los 12 definitivos. Sí, para Ya, empezar a pues mezclar rotaciones fijas y esas cosas. eso, ya empezando a probar cositas de cara, aunque bueno, ya dijimos el otro día que seguramente los primeros partidos pues serían, pues es un poquito de nivel competitivo más bajo, pero hombre, tienen que entrar todos en ritmo y buenas sensaciones, que Ricky continúe con su buena racha, etcétera. Así que primera piedra de toque importante antes del campeonato, justo antes, y vamos a ver qué tal se comporta mañana y qué partido nos dan. Enrique está un poco sobrado. Pero bueno, a ver, habla de su confianza y por eso está anotando tanto también. Es decir, todo en la vida tiene una explicación, ¿no? Cuando no tienes confianza, pues no dices esas cosas. Cuando la tienes, pues lo dices. Como tiene que ser. Y bueno, ¿habéis visto el Sí, la primer verdad que vídeo ha que... sido un verano, perdón, ha sido un verano un poco así raro para Ricky porque el primero quería haberse quedado en el equipo que estaba y después por el equipo que iba a firmar Indiana al final no es que estaban atrás sino encontraron una opción para ellos mejor. Al final ha acabado un equipo como Phoenix que bueno, puede parecer un paso atrás entre comillas porque es un equipo que el año pasado hizo fatal, pero yo creo que le va a venir muy bien porque va a jugar con jugadores jóvenes de mucha calidad. Y no sé, yo creo que se está viendo ya que va a tener que ser también un poco líder del equipo, aunque Phoenix será Devin Booker seguramente el que más anote y tal, pero él tiene que ser un poco el rol ese de veterano, entre comillas. Y bueno, pues yo es que confío mucho en él, yo creo que va a hacer un gran campeonato y que esté en ese nivel de confianza pues le viene también muy bien para poder afrontar este reto con mayores garantías. Bueno, aquí les vemos en el trayecto a China. Bueno, a ver qué tal. Yo el partido lo veré en diferido, pero estará bien seguro. Seguro. Por cierto, en los partidos estos que han estado jugando en China, ¿habéis visto alguno de los que han puesto en YouTube? Pues los han puesto todos. No, Ya, pero además todos. Sí, sí. Yo no he visto nada, de verdad. O sea, he estado tentado, pero no ha habido ninguno así que me haya llamado mucho la atención entre ayer y hoy. Así que no he visto. A ver, han puesto Puerto Rico, China. No, Y perdón, República Dominicana. eso es Algo así. mañana. Eso es mañana. A ver, Turquía, no sé qué, o algo. Han puesto unos cuantos.
Sí, bueno, puse un poco del Senegal. ¿Quién era el otro equipo? Era uno. Ay, pues no me acuerdo. Senegal. Sí, uno de nuestros rivales. Senegal. ¿Cómo se llama? Leche. Puerto Rico. Senegal-Puerto Rico. Le estaba metiendo un viaje Senegal. No sé cómo habrán quedado al final, pero le estaba dando, ¿eh? Le estaba dando. No sé, yo. Puerto Rico está en nuestro grupo, lo digo por eso, no Sí, por no, no, otra no. cosa. Igual Puerto Rico, pues eso ha jugado con eso, con los menos habituales, a lo mejor, no sabemos. Pero, hombre, desde luego sorprende, sí. Sí, mira, aquí está el listado de partidos. A ver, espera, lo voy a poner aquí. Está habiendo muchos partidos, eso sí, esta última semana contra las selecciones ya en China. Y bueno, supongo que afinando y acostumbrándose a los horarios, etcétera. Todos los Mira, equipos. Puerto Rico, China, mañana, a la misma hora que España. A ver si está por aquí el partido. Senegal. Ah, no. Senegal-Puerto Rico, sí. No voy a poner imagen en movimiento porque enseguida YouTube con a FIBA le tiene pilladito. Entonces enseguida me ponen un warning en YouTube. Entonces no voy a poner más que imagen fija. Que vaya pedazo de menú en chino, por cierto. Vaya tela. Ahí les tienes. A ver si nos dice aquí. Mira, aquí le está ganando de 12 en el tercer cuarto. Pues sí, Es- sí. sí, sí, pues le ganó. Le ganó. Lo que parecía ser pasó. Sí, y el de Grecia-Jordania, solo por curiosidad, a ver cómo quedó. Mira, esto, han incluido hasta la rueda de prensa. Qué crack, tío. Esto ¿Pero es Jordania o es de la marca Jordan? Que yo ya flipo. es Jordania, Jordania. Te lo juro, estaba flipando. Mira, de 29 a falta de 4 y medio. Madre mía. Oye, pues no me parece una diferencia brutal para ser Jordania, quiero decir. De hecho, Hombre, parece que supongo. en los últimos minutos no han querido poner ni el resultado. Para que la gente no cambiase, ¿no? Bueno, hacer zapping en YouTube es bastante fácil. Mira, de 29 a falta de 2 minutos y pico. Bueno, esto es lo que tiene estos equipos. Eso es. El Mundial empieza el día 31, empieza lo bueno, que la primera fase ya leímos los grupos el otro día y es cierto que, bueno, pues no hay mucha competición, exceptuando un grupo en teoría que va a ser el más complicado. El resto están bastante cantados a priori, pero bueno, siempre es un mundial y siempre hay cosas interesantes que ver en los primeros partidos, aunque solo sea por los equipos a que sigas, ver cómo cómo se consolidan las rotaciones o no, etcétera. Entonces, bueno, siempre será divertido ver alguna cosa más de estas, pero sí, la primera fase tiene pinta que va a ser un poco con resultados extraños. Bueno, mira, ayer Argentina le metió un viaje a Rusia, ¿eh? Sí, Argentina sí. está muy subidita, ¿no? O sea, está metiendo viajes últimamente a la que se descuida cualquiera. Sí, sí. La Provita o la IDEC se lucen y Campacho da el susto. Con lo cual es posible que Campacho mañana no juegue. Aunque No bueno, se asegura, ¿no? conociendo a estos argentinos nunca se sabe. Nunca se sabe. Siempre lo dan todo. Bueno, Howard perdona 2,6 millones a Grizzlies por jugar en los Lakers. Qué majo. Howard está haciendo un acto de contrición tremendo, ¿eh? Sobre todo lo de no garantizado, a mí me sigue flipando que lo haya firmado. Pero bueno, oye, es lo que dijo Nacho ayer, de que no se fían mucho, quizás con razón, porque además como ya estuvo allí,
pero, pero bueno, yo creo que les puede venir bien a Lakers y a él también. Hombre, está claro que si perdona dinero a los Grizzlies es porque él mismo quiere darse otra oportunidad Sí. de triunfar. No sé, Hombre, ya veremos a ver cómo sale la cosa. En principio, si está motivado, es un tío con unas capacidades atléticas brutales. Así que puede funcionar bien. Yo creo que sobre todo si le consiguen convencer, porque yo creo que jugar sí que ahora mismo ya el tema anotador y tal ya no va a ser, porque además la NBA ya no es la misma y ya no es el mismo, cuando él anotaba tantos puntos. Pero si le consiguen convencer para tener un rol reboteador y defensivo, es que es muy difícil superarle, porque físicamente es un tío muy fuerte, es un tío ya experimentado, que bueno, pues al final tiene muchos tiros dados en el mundo del básquet, y para coger 4 alley-oops, 3 rebotes ofensivos y 3 mates, pues eso, estar en 10 puntos, 8 puntos, 15 rebotes, 13 rebotes, 3 o 4 tapones, yo creo que debería ser relativamente sencillo para él. Y si está en esos números, yo creo que a Lakers es que no necesita nada más. De hecho, es que es una pieza buenísima para Lakers si consiguen que haga eso. Que Sí, yo creo que tiene la pinta que es lo que él quiere motivarle, hacer. que consigan que esté mentalmente sano, mentalmente metido en la temporada, está claro que puede ayudar muchísimo. sí, sí, yo creo que es un... es decir, todo además apunta a que tanto Lakers como él están poniendo los medios para que la cosa salga bien. Es decir, para él es una presión enorme, pero bueno, no sé, oye, bienvenido sea que recapacite, asiente un poco la cabeza y se dedique a jugar a baloncesto y ser un tío profesional, ¿no? Pero bueno. Estados Unidos se toma un respirito contra los muy venidos a menos de Canadá. Pues sí. Nada, partidito fácil, recuperar confianza después de lo de Australia. Y bueno, no sé si habéis visto lo de Pops, que decía que están preparados ya para traspasar a Patty Mills en San Antonio. El jodido. Así que nada, pues eso. Estados Unidos a seguir con lo suyo. Lo que hablábamos ayer, yo creo que lo de Kuzma realmente les hace mucho daño. Pero bueno, ayer la rotación ya vemos, bastante amplia, jugaron prácticamente todos y casi todos estando Brook López, que es un poco el más, yo lo sé por carácter, menos fuerte del equipo. Y bueno, a ver, sobre todo el tema Harrison Barnes, a ver si es capaz de jugar de 4 y jugar a buen nivel, porque Tatum, aunque no sea un gran jugador en el puesto de 4, sea más un 3, que bueno, de hecho es un 3, pero bueno, seguro que por su capacidad competitiva puede dar mucho y por su talla, pero con Harrison Barnes sí que hay más problemas, y más con el tema de la confianza, lo que ha hecho en los últimos años, pero desde que salió de Warriors y desde que está en Mavericks, así que vamos a, bueno, perdón, en Kings ya. Así que vamos a ver qué tal empieza Estados Unidos, que bueno, la primera fase será sencilla y a partir de ahí pues a ver cómo, si despierta Kemba Walker, etcétera. Hombre, lo de Australia ha sido un toque de atención seguro. Se van a poner las pilas de todas, todas, vamos. De todas, todas. Sí. Bueno, pues voy a ir con un tema escabroso. Peliagudo. Se viene. Se viene, se siente, se sabe, se dice. Bueno, voy a poner el álbum Cuando de haces tanta fotos. introducción, Moisés, miedo me das. A ver, lo hago para que luego me deis zascas y yo me cabré y me ponga energúmeno y ese tipo de cosas. Bueno, a ver, me explico. Como veis aquí, esto es la selección sub-16, ¿vale? Que bueno, están haciendo un torneo muy bueno, están jugando muy bien y tal. Y bueno, empiezo por las chicas, pero voy a hablar de chicas y sobre todo chicos, que es lo que más vemos por la tele y lo que más conocemos nosotros realmente, porque yo de baloncesto femenino en ese sentido
no puedo opinar mucho, ¿no? Pero creo que muchas cosas de las que voy a decir tienen que ver con tanto masculino como femenino, ¿no? Están saliendo constantemente artículos hablando sobre todos estos chicos, estas chicas que ganan medallas en categorías inferiores, luego dónde están, porque no llegan arriba, no llegan a élite, ¿no? Entonces, luego hay mucho idiota que dice que, claro, es que tendrían que coger en la Liga ACB y obligarles a que en la plantilla hubiera 8 nacionales, ¿no? Vamos a ver, amigo o amiga, listo, lista. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué tiene que haber por obligación 8 nacionales? Luego también decían otra cosa, y es no dejar fichar, es decir, que en esa obligación de nacionales, pues que no se pudieran fichar europeos, que con el tema de la Comunidad Económica Europea, esto es libre movimiento de trabajadores, con lo cual eso no lo puedes prohibir, o sea, Europa no te dejaría, ¿vale? Puedes limitar el de extranjeros, que de hecho está limitado, pero limitarlo más, pues hombre. Entonces, bueno, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, yo creo que hay un factor importante, gracias a Dios cada vez menos, que tiene que ver con nuestra cultura familiar, nuestra cultura de arraigo, de no estar muy lejos de casa, ¿no? O muy lejos de casa o no salirme de mi país para buscarme la vida. Lo digo porque al revés sí pasa. Aquí tenemos serbios, croatas, macedonios, americanos, argentinos, africanos, que ese es otro tema. Bueno, al final, y ya digo, cada vez ocurre menos, y hay más españoles que salen fuera y que son valientes y que se buscan la vida por ahí, ¿no? Saliéndonos un poco de los jóvenes, yo creo que el caso más palpable ahora mismo y que ha flipado a todo el mundo y que por eso está por aquí otra vez es el señor Quino Colom. Es decir, Quino Colom ha tenido que ese es un problema y por eso los jóvenes lo tienen jodido también. Quino Colom ha tenido que destacar en las ventanas para que de repente sepamos que está ahí, ¿no? Bueno, sí que es verdad que posiblemente hubiera otro motivo, que era el económico, ¿no? Pero ahí entro también en otro factor que nos determina o nos condiciona mucho a los españoles. Y es que siempre nos damos de menos. Es decir, en igualdad de condiciones, es decir, vamos a hablar de un titulado, no sé, un ingeniero de caminos. Bueno, a lo mejor no es un buen ejemplo porque España creo que ahí sí que es una potencia mundial. Pero bueno, en banca, y os pongo un ejemplo de mi hermana, ¿vale? Mi hermana ha estado fuera de España trabajando en banca comercial, banca internacional, pues 16 años o algo así. No se venía a España porque aquí en España no la pagaban ni cerca de lo que ganaba fuera. Y hasta que no ha ido subiendo su estatus fuera y un cazatalentos la ha traído para acá, cuando ha venido para acá además ha ocurrido una cosa, y es que han dicho, oye, ¿por qué cobras tanto? ¿No? Ella ha venido con un contrato, ¿y por qué cobras tanto? ¿No? Entonces tenemos ese problema en España y se llama envidia. No lo digo por el tema de cobrar, lo digo porque cuando a alguien le va bien, aquí, en España, cuando a alguien le va bien, primero lo menospreciamos. Y segundo, a ver, no generalizo, no es algo que ocurra siempre ni sea una máxima, pero es muy común que se considere menos y que, acordaros en los años 90 o 80 que decían, claro, es que si termina en Ich vale más que si termina en Fernández, ¿no? Pues sí, esa es la sensación que da, ¿no? Que parece que valemos menos. Pero creo que hay otro factor más. Ahora os dejo hablar, Creo que hay otro factor más.
y tiene que ver con nosotros mismos. ¿Vale? Es decir, hay un tema de confianza. Esa misma psique que tenemos social, en el cual no nos consideran tan buenos o tan eficientes a los que estamos aquí, y más a los que están fuera, nosotros también nos menospreciamos a nosotros mismos. Precisamente por eso, ¿no? Entonces, volviendo al baloncesto, volviendo a los jóvenes, la Liga ACB estamos hablando de que es un negocio, son empresas y tienen que arriesgarse y en muchos casos son cobardes, pero no todos lo son. Entonces, bueno, al final, esto es la ley de la oferta y la demanda, te lo tienes que ganar. Y hace un par de días, y esto al final el otro día con las prisas no os lo dije fuera de la grabación, y ahora no lo voy a nombrar, pero voy a dejaros caer de qué iba un poco la historia, ¿no? Hablaba del nivel de los entrenadores, hablando sobre si estos chicos y chicas luego no llegan a la élite, ¿no? Y hablaban de que una de las cosas que decían es que el nivel general de entrenadores en España no es tan alto como nos pensamos. Yo, hombre, ahí puedo estar de acuerdo en cierta parte, pero yo creo que no es tanto. Pero bueno, me ponían un ejemplo de un jugador al que han estado preparando en los últimos veranos, que ha destacado bastante y que tenía una falta importante en condiciones básicas, técnica básica de baloncesto, ¿vale? Que no se le había trabajado lo suficientemente bien a este jugador. Entonces, ostras, fijaros si hay factores ahí que entran por medio, ¿no? Claro, esto venía a cuento, me dices, vale, la selección española o la federación, ¿qué busca? Las medallas, junta a unos grupos determinados sobre un sistema determinado que le funciona, que el sistema CEP famoso funciona y que están ganando medallas y luego no terminan de dar el salto, ¿no? Hombre, yo creo que ahí hay muchas cosas, muchas aristas, ¿no? Es decir, hay muchos clubes que no tienen la capacidad de poder trabajar lo que le gustaría a ciertos jugadores o jugadoras porque no tiene la capacidad económica para poder terminar de formar a sus entrenadores. Y ahí entro en otro factor más. Aquí en España el baloncesto es autoformación en un 80%. Los entrenadores me refiero, ¿eh? Nos autoformamos. Las formaciones que nos dan, llámese federación autonómica, llámese federación nacional, es la justita y necesaria. Los seguimientos que se hacen son absolutamente nulos. Las horas, que luego es un problema, claro, imaginaros un nivel 0, ¿no? Que es lo que puedes entrenar hasta un alevín. Un infantil, perdón, que no sea especial, que sea lo que se llama ahora preferente. Claro, un 0-0, nivel 0-0, el curso vale 250 euros. Y son, no sé si son 200 horas, algo así. Estamos hablando que es un curso de iniciación, en el que no dan preparación física, ¿vale? Puedo medio entenderlo, ¿no? Que no haya preparación física para prebenjamines, benjamines, alevines, hombre, en infantil, no sé. Pero la preparación física no es solamente hay que ponerles a correr, es técnica de carrera. Es técnica de carrera, es coordinación, es... claro. Entonces, para que tú ese curso le puedas meter el volumen que necesita para que intentes sacar lo más formados posibles a tus entrenadores, y repito, no hay seguimiento porque tú te sacas ese título, presentas unos trabajos, amén, ya tienes el título. O sea, no tienes que presentar prácticas. Entonces, si ese curso vale 250 euros, tú imagínate que lo tienen que poner a 700 euros y tienes que hacer 500 horas. Para cobrar 90 euros en algunos casos, 120 en otros, ¿quién coño va a hacer eso? Entonces
es un problema. Al final, lo que os digo, nos autoformamos. Tenemos un entrenador por arriba que tiene que salir de nosotros, ir a verle a entrenar, o si nuestro club tiene un proyecto de formación de entrenadores, se preocupa de formar a sus entrenadores, pero básicamente depende de nosotros. Depende de nosotros, no tenemos nada estructurado para que tengamos que forzarnos, como por ejemplo si ocurre en la antigua Yugoslavia, Croacia, Serbia y demás. Estos países, el baloncesto es carrera. Hace muchos años, un entrenador serbio a mí me dijo que solo ataque y defensa estaban 2 años. 2 años. ¿Vale? Entonces, bueno, claro, ¿cómo sacas jugadores buenos? ¿Cómo detectas al jugador? ¿Cómo sabes cómo le tienes que mejorar? ¿Sabes lo que os digo? Al final, la autoformación es lo único, bueno, no lo único, es el volumen más grande que tenemos para poder formarnos, con todos los errores que ello conlleva, ¿no? Y luego, pues eso, culturalmente también en España el deporte en general es un hobby. Entonces el que se dedica al deporte, eso lo puede hacer cualquiera. Y me callo. Dale, Nacho. A ver, está intenso. Yo estoy estando bastante de acuerdo contigo. Lo que francamente dudo del trabajo que se hace con las selecciones inferiores es si ese trabajo tiene el objetivo final que debe tener, o el objetivo final del trabajo no es otro que sacar las medallas en campeonatos inferiores. Porque honestamente parece que se está buscando eso, se buscan las medallas y se busca la propaganda que te da y ya está, cuando realmente lo que se debe buscar es que sean equipos, sean personas competitivas en categoría adulta. Bueno, al fin y al cabo estamos en categorías de formación, y si bien esas medallas pues pueden ser un premio para seguir formando a esos jugadores, perdón, no deben ser un objetivo en sí mismo, porque el objetivo es la competición final. A mí me parece que ahora mismo no es ese el caso. Se está buscando, que se busca el premio directamente y no se busca la formación. Me parece que es un error, y bueno, veremos en adelante cómo lo enfocan, a ver si continúan así o empiezan a trabajar de cara a sacar jugadoras de cara senior de alto nivel competitivo. Ahora mismo pues lo está pasando claramente. O sea, que tenemos muchas carencias. Perdona que ahora meta baza otra vez. Cuando he hablado antes sobre culturalmente lo de no irnos muy lejos de casa y demás, creo que también es un factor que influye sobre luego cómo esos jugadores llegan a edad adulta, a jugar con adultos, que es un mundo completamente diferente a lo que juegas cuando estás en formación, ¿no? O lo que se llama formación. Entonces, el salto es brutal. El salto, el cambio de todo es absolutamente brutal. Entonces, a lo que voy con esto, el tema de las familias, de la protección familiar,
creo que es algo que también influye, ¿no? Acordaros cuando a lo mejor hemos visto algún informe Robinson, por ejemplo, lo de Iniesta, ¿no? Pues que, o el chico este que hablaron ayer del Barcelona, no sé cómo se llama, Sí, su Fatu. que ha empezado con 16 años, ¿no? Que es el más joven desde el año 40 y no sé cuántos en España que debuta con esa edad, ¿no? Entonces, bueno, a lo que voy con el informe Robinson, con lo de Iniesta chocaba muchísimo que el chico con, creo que fue 11 años Por ahí. o 10 o 10 años, le llevaron a la Masía y al chaval se quedó allí solo, vamos, solo, sin sus padres, ¿no? Saliendo de, pues eso, de su zona de confort, de su sitio tal, ¿no? Entonces, creo que ese es un factor que es complicado de mover. Por ejemplo, los anglosajones no son tan familiares en el sentido de que en cuanto pueden salen de casa, ¿no? En cuanto pueden, bueno, lo que vemos en todas las películas americanas, ¿no? La universidad lo más lejos de casa posible, ¿no? Eh, Luego sí, se juntan para acción de gracias y el día de Navidad y ahí la familia a tope y la familia tal, pero aquí cada uno se tiene que buscar su vida, ¿no? Tiene que buscarse la vida, mientras que aquí no. A ver, repito, no generalizo. Yo creo que es cada vez menos, pero sigue siendo una mayoría, ¿no? Porque al final, pues oye, irte de casa es duro, ¿no? Porque oye, el instinto que tenemos aquí es proteger a nuestros chicos y que no se salgan que no vayan del nido. Entonces iba por ahí, ¿no? Se me olvidó comentar eso, que al final también el paso a senior o a la aventura de irme fuera, muchas veces seguramente coartará capacidades importantes de chicos y desarrollarse, pues porque, oye, arriesgarse, es que es un riesgo. Y ya no hablo solo de jugadores, hablo de entrenadores. Por ejemplo, esta oportunidad que le ha salido a Nacho ahora, de irse a Cartagena y vivir del baloncesto, pues oye, es una pasada. Pero bueno, hay que ser valiente y hay que hacerlo, ¿no? Y dependiendo del momento en el que estés, situación familiar, si tienes hijos, no tienes hijos, pues oye, son aventuras complicadas porque estamos hablando del mundo del deporte. Eh, Así que bueno, me vuelvo a callar. Ostras, se habla de muchas cosas muy. Eh, a ver, yo es que tendría muchas cosas que decir sobre muchas cosas, pero para centrar un poco el tiro y a centrarlo solo en el tema de baloncesto. Sí, yo creo que en la parte básica tienes toda la razón, te explico. Está claro que vivimos en un mundo en el que cada vez es todo más global, entre comillas, todo más similar. O sea, si pasas por calle ahora mismo y vas a París o a Berlín, pues seguramente parece la misma ciudad. O sea, cada vez hay menos diferencias en ese sentido. Las tecnologías nos hacen que perdamos el miedo a estar lejos de las personas que queremos porque nos acercan en teoría a ellos. Pero sí que es cierto que sigue costando dar ese paso de quizás responsabilidad en algunos casos, en otros casos de valentía, de dar ese paso para, si no puedes acabar de formarte donde estás, pues irte fuera a formarte o ya no formarte, sino a coger una oportunidad laboral o de baloncesto o de lo que sea. Eso nos sigue pasando y es un hecho. De hecho, yo creo que todos tenemos gente cercana o nosotros mismos que nos han pasado cosas similares y al final pues siempre tenemos una cultura en España muy familiar, muy de ya no solo del amparo familiar, sino del amparo pues de federaciones, de sindicatos, de organizaciones, etcétera. O sea, aquí el tema de lo que decías tú, de querer formarte tú mismo o hacer cosas por ti mismo, a veces es un poco complicado de llevar, sobre todo socialmente, si no, no sé, miles de ejemplos de voy a hacer un curso no sé dónde, pero no te lo paga nadie ya, pero es que lo quiero hacer porque me quiero formar. Y la gente dice como, pues que lo pague tu empresa, que lo pague no sé qué, que sería genial, pero vivimos en el mundo en el que vivimos y la mitad de las cosas no nos las pagan. Entonces, o haces ese esfuerzo tú o nadie lo va a hacer por ti. Entonces, todavía tenemos una sociedad en ese sentido en el que estamos un poco abriendo los ojos, pero todavía nos queda un largo camino. Y luego todo esto se extrapola al tema de baloncesto también. A mí me parece muy interesante lo que ha dicho Nacho, el tema de si los equipos filiales, las selecciones sub-16, sub-18, junior, etcétera,
están para formar jugadores de cara al futuro o están para llenar las vitrinas. A mí eso siempre me ha parecido muy interesante. De hecho, hasta que no conocí un poco una cantera que no es precisamente muy importante como la de, con todos mis respetos, y que no se enfade nadie, como la de Baskonia, tuve la oportunidad de vivir allí durante X tiempo y hablé con gente que estaba involucrada con ello. Y claro, entonces, había mucha gente que decía que la cantera de allí no daba jugadores, lo que daba eran jugadores fichados de otros países, etcétera, y que mucha gente pensaba que eso era lo correcto para luego llegasen a profesionales, pero otra gente pensaba que si no competían antes, si no ganaban, pues que cómo iban a acostumbrarse luego a competir. Entonces, no sé, es un poco ahí, no tengo muy claro todavía para qué sirve esto. Sí que creo que visto el resultado final, es decir, la gente que llega a élite después, sí que me da más la impresión de lo que ha dicho Nacho, es decir, vamos a ponernos medallas, vamos a llenar las vitrinas de la federación y luego si llegan 3, porque al final lo normal y lo lógico es que lleguen 3, porque al final llegar a élite es muy complicado. Y luego está el factor más importante para mí, que es el que ha hecho Moisés. O sea, al final la Liga Endesa es una liga profesional, no tiene nada que ver con la federación. Y eso son empresas deportivas, pero empresas que sí, que tienen un legado social, cultural, familiar, lo que tú quieras. Pero son empresas y lo que quieren son buenos resultados. Entonces, tener que poner, entre comillas, ciertas restricciones o ciertas cupos para que estos jugadores puedan pasar, pues yo no lo veo bien. Obviamente, si no se les asegura un hueco, pues a veces es complicado, ¿no?, que ellos tengan la oportunidad, con lo cual es todo siempre muy, muy difuso, ¿no? Está todo siempre... Yo veo todavía cosas que no somos muy capaces de decidir 100% si ir por un camino o por el otro. Yo personalmente siempre pienso que el tema profesional lo que tiene que primar es el talento, y las oportunidades pues se tienen que conseguir a través de la gente, cosa importante que ha dicho Moisés, de la gente que cace o que vea ese talento. O sea, gente que esté preparada para ver en un pueblo de no sé dónde o en un partido de no sé cuándo a ese jugador o esa jugadora que pueda llegar a ese equipo profesional. Entonces nos falta mucha profesionalización, yo creo, y luego, claro, el tema de cobrar 90, 120 euros, pues bueno, es que podríamos hablar de muchas cosas y estar muchas horas hablando de esto, pero es bastante interesante, pero sí, en el fondo yo creo que es un debate de hacia dónde está yendo todo y si realmente lo que queremos es un poco eso, adornar las vitrinas, o que estos jugadores y jugadoras acaben relevando a los jugadores que tenemos en la élite. Obviamente el baloncesto femenino está dando más frutos en ese sentido, hay más jugadoras que están llegando a la élite, pero claro, no se puede comparar hoy por hoy una liga con la otra, ni la masculina con la femenina. Nivel de exigencia, calendarios, físico, etcétera. Entonces, bueno, los jugadores, pues además estamos viendo que cada vez más hay jugadores que, como lo queríamos del Canarias Basket Academy, jugadores que se van a Estados Unidos para tener oportunidades profesionales, ligados al mundo del baloncesto en el sentido que te dan una beca por jugar, pero no porque vayas a acabar tu carrera jugando al baloncesto. Entonces, bueno, vamos a ver todo esto que está surgiendo estos últimos años en España, que yo creo que nos ha pillado un poco en pañales todavía muchas cosas, socialmente sobre todo, legislativamente, vamos, ni te cuento, y vamos a ver cómo va evolucionando todo esto. Una pregunta. ¿Vosotros pensáis que el relevo de la selección es pobre? Sí, comparado con lo que hay, Sí. claro que ese es el tema. Sí. Claro, pero ahí estamos, es decir, ahora mismo el problema es que en la absoluta la comparación es horrible. Es decir, porque da igual pero, yo te quiero preguntar, ¿tú qué te acuerdas más? Y Nacho, ¿cuál es el primer campeonato en el que van los primeros juniors de oro? ¿Cuál es el primer campeonato en el que debutan ellos? 2001, creo. 2001, ¿quién va a ese campeonato de los juniors de oro? Yo creo que Navarro, yo creo que Navarro y Pau. Navarro y Pau, 2 jugadores de 2. Entonces, ellos paulatinamente pues fueron... López también.
A mí me suena Es Raúl López. posible, sí, es posible, es posible. Pero entonces ellos, digamos que desde 2001 hasta 2006, que digamos que se alcanza un poco el cenit con la victoria, pasan 5 años. Entonces, el tema es que durante esos 5 años, esos jugadores, ¿cuál fue su recorrido? Es lo que tenemos que ver si los jugadores de hoy pueden hacer un recorrido similar, dejando fuera a Pau Gasol y a Navarro y a Raúl López incluso en ese caso, porque eran jugadores que se les veía con un talento extraordinario. Pero jugadores como Calderón, que obviamente se han hecho a sí mismos, como Alex Mumbrú, como Bernie, etcétera, ese tipo de jugadores, ¿se pueden criar ahora como se criaron en ese momento? Yo creo que la pregunta sobre todo es esa, si ese entorno lo pueden tener y si hay que dárselo o se lo tienen que ganar. Yo creo que se lo tienen que ganar. Siempre. Pero ahí siempre, está el debate. Siempre. Como des algo, es imposible. Bueno, es imposible. Habrá un caso en 1000 que la autodisciplina consiga que da igual lo que le des, él lo va a superar, ¿no? A ver, fue paulatino, sí, pero no. Es decir, al final ellos entraron en una época en la que todavía había ciertos jugadores que no les podían sacar de allí. Luego, con esa generación, en la federación hubo un cambio en el sentido de cómo tratar la selección. Es decir, hasta que no llegaron el grueso gordo, y Felipe y demás, no se hablaba de que eran un grupo, una pandi, un grupo de colegas y demás, ¿no? Que iban allí a pasárselo bien. Porque antes de eso la selección era, sí, representar a mi país, era lo que salía siempre, ¿no? Sí, para mí es un tal, pero lo único que te llegaba luego a posteriori de esos jugadores es que tenían concentraciones de 3 meses, que estaban viajando constantemente, que sí, que se lo pasaban muy bien, pero que al final del día, hostia, macho, ver al mismo tío 3 meses seguidos, pues ostras, es duro, ¿no? Con viajes, en esas condiciones además. Con esta generación eso cambia mucho, que de las pocas cosas que podemos hablar bien de Pepe Sáez, tiene que ver con el cambio que hizo junto a... ¿Cómo se llamaba el otro? El que lleva la parte deportiva. Ángel Palma. Ángel Palmi. ¿Vale? Hombre, algo bueno han hecho con esta generación, porque sí, se son buenos de la leche, pero si no están a gusto allí, pues van a decir, mira, que le den morcilla, ¿no? Entonces, bueno, eso se está intentando trasladar a todos. Es decir, en el femenino se hace también desde hace tiempo. No están las mejores jugadoras de la temporada en esa selección. Está la mejor selección que aglutina talento y compatibilidad de juego. No están las mejores jugadoras. Hombre, la masculina... podemos discutir en algún momento que algún jugador no tenía que estar, ¿no? Que lo hemos hablado muchas veces, y ha ido fulanito pues porque hace grupo, ¿no? Bueno, yo creo que ahí hay realidades a medias. Yo, por ejemplo, creo que Mumbrú, tanto grupo que hacía, Mumbrú se lo quitaron de encima rápido. Bernie igual. Y bueno, ahí ya entramos en opiniones de cada uno, ¿no? A mí, por ejemplo... Menos nivel también. Sí. Pero bueno, que no sé, hay que jugar un poco con eso. Entonces, por ejemplo, decía Nacho sobre objetivo de federación. Por supuesto que quiere medallas. Por supuesto que tiene medallas. Tiene sus concentraciones de formación 2 veces al año. Creo que es Navidad y Semana Santa, o en septiembre, Navidad y Semana Santa, algo así. Y luego hacen mini concentraciones. Bueno, pues hacen un seguimiento que, a ver, tiene que ser jodido, hacer ese seguimiento de jugadores, porque de hecho Santi Aldama, al que estamos viendo aquí ahora, Santi Aldama le tenían absolutamente fuera de onda. Santi Aldama ha pegado el boom ahora. Entonces, bueno, aquí mezclamos la idea de vender formación con tengo que vender negocio porque necesito financiación. Y ahí está un poco, está complicada la cosa, ¿no?
Pero creo que esto se resume en una cosa que has dicho tú, Abel. Te lo tienes que ganar y eso choca frontalmente con mucha parte de nuestra cultura Sí, de protección. De protección. ¿Por qué? Lo vemos todos los días que yo voy a un entrenamiento. Hoy mismo me ha pasado cuando he ido al primer entrenamiento de un equipo que empezaba hoy, del club, y el hijo, o sea, uno de los jugadores, su padre, está su hijo entrenando con nosotros como entrenador y ahora ahí no sé qué equipo le voy a dar todavía, que él lo sabe, el jugador lo sabe, y me tiene que preguntar el padre, el chaval tiene 19 años, cuando ya está más que hablado con el hijo, que va a tener por supuesto equipo, pero todavía no sé cuál, ¿no? Entonces ese tipo de cosas que sí, que se hace porque se hace y es parte de nuestra cultura, ¿no? Pero al final, ostras, cuando lo tienes que currar y ves que tú consideras que no tienes los minutos, y ahí voy con nuestro amigo Billy Hernán Gómez, no tienes los minutos que te mereces porque eres la releche, Mirotic, eh, casos, es decir, a ver, yo creo que Hernán Gómez, por ejemplo, yo creo que sí que, yo sí, o sea, siempre entre comillas le he defendido, pero sí que creo que es un ejemplo de esto, y me explico. O sea, él cuando está en Nueva York, realmente llega un momento del tiempo que está jugando allí, que él podía haberse hecho muy importante en ese equipo. Porque el equipo era una bazofia, era amigo de la estrella Porzingis, y sinceramente la impresión que da es que se dedicó los meses que tenía que haberse dedicado a hacer lo que ha hecho después en Charlotte, que es ponerse fuerte y trabajar serio, en salir por Nueva York. Es lo que parece o seguramente estaré equivocado, pero yo que soy seguidor de los Knicks y seguía el New York Post y estas cosas, y las noticias que eran siempre por ahí de marcha. Y quizás le hubiese cambiado mucho su carrera si esos meses hubiese conseguido despuntar en un equipo que realmente pues no tenía nada por dentro excepto casi él. ¿Os acordáis cuando Doncic subió al primer equipo? Por supuesto hubo un hype ahí brutal. Juega el primer partido, este chaval tal. Luego pasa una época en la que prácticamente no juega, ¿vale? Que es un poco parecido a lo que le pasó a Billy. Y partiendo de la base que Doncic es un chaval con carácter. Pero parece que a pesar de ese carácter ha tenido la humildad de aprender, ¿no? De escuchar, de tener la paciencia a pesar de que su cuerpo le pedía otra cosa y su cabeza le pedía otra cosa, o lo que le rodeaba le calmaba. No lo sé, no tengo ni idea, porque evidentemente desconocemos eso, ¿no? Es un poco la sensación desde fuera de cómo ha sido la trayectoria de Doncic para luego irse a la NBA, y eso que se ha ido bien joven, a la trayectoria de Billy para irse a la NBA, ¿no? Entonces, bueno, es muy difícil llegar a un equipo en el cual tú ves que cada vez eres mejor, que sales en prensa, en highlights, y están diciendo que vaya como eres, y que a lo mejor tu entorno no te proteja lo suficiente ahí, en ese sentido, ¿no? Entonces los jóvenes... Son casos tan extremadamente poco comunes. Sí. Claro, lo de la NBA es rarísimo, sí. No, a ver, me he ido a algo conocido un poco por hacer referencia. También acordaros hace unas semanas que yo os dije, o pensaba, que esta situación también evita muchas frustraciones, ¿no? El hecho de que no tantos chicos tengan la oportunidad de ir a élite les ahorra una frustración más adelante, ¿no? Que bueno, es que no deberíamos ahorrarnos nada, es decir, hay que saber afrontar
que es difícil, es muy difícil porque todos tenemos nuestra historia. No hay que ahorrar. ¿Perdón? Las frustraciones no hay que ahorrarlas, Moisés. Hay que aprender a lidiar con ellas. Eso Hay es. Claro, que aprender claro. a sobre. Si huimos de la frustración, no aprendemos, no evolucionamos. Claro, pero la frustración nos tienen que dejar manejarla. Y yo creo que ahí es donde el espíritu tan familiar que tenemos aquí nos perjudica. ¿Vale? Y repito, no generalizo, ¿vale? Yo estoy de acuerdo. No es con una lo que máxima. dices, 100%. Porque Yo lo he visto en mí mismo, lo he visto en casos cercanos y es así. O sea, obviamente nunca puedes hablar por el 100% de la población, pero sí que somos un país en el que al final nos acabamos apoyando mucho en cosas, digamos, que nos quitan, pues eso, la responsabilidad en muchos casos que tenemos que tomar y al final pues eso te impide crecer como persona y si no puedes crecer como persona, seguramente como profesional, ya sea en lo que sea, pues también te costará. sí, sí, no, está claro, está claro. Yo creo que es uno de los varios factores, porque hay varios, evidentemente nunca hay uno solo. Hay varios factores importantes que tal, pero aún así yo sigo pensando, porque la pregunta que os he hecho antes, yo sigo pensando que siguen saliendo bastantes jugadores más de la sensación general que tenemos. El problema es que, claro, llevamos desde el año 2006 sin bajarnos de absolutamente... es decir, a pesar de batacazos como el 2010 y 2014, comparativamente, ¿no? con 2006, siempre somos equipo contendiente. Hemos sido desde el año 2008 número 2 FIBA. Entonces, claro, ostras, tío, es que la comparación siempre va a ser tal, pero aún así, decir, tenemos muy buenos jugadores. Ahora, esos jugadores que tenemos, que están en un proceso de transición que es brutal, porque claro, la exigencia sigue siendo muy alta, están en ese momento en el que estaban estos chicos, evidentemente con una diferencia de nivel grande, que tenían los de 2006, que hasta que no ganaron, hasta que no das ese paso y ganas, no te lo crees. Aquí hay jugadores que, ostras, vemos que tienen nivel, pero a lo mejor en la selección creemos que podrían tener más nivel y no terminan de dar ese paso, ¿no? Tiene que ser complicado, tu rol cambia por completo al que tienes en tu equipo. Pero yo creo que es decir, siguen saliendo jugadores muy buenos, que se pierden muchos por el camino. Yo creo que es ley de vida. Menos, o sea, tendrían que ser menos por todo lo que pasa en categorías inferiores. Sigo pensando que son dos mundos tan diferentes que creo que, a pesar de que es importante y es un tema que si se mejorara seríamos más grandes, yo creo que seguimos sacando muchos jugadores buenos, que se quedará mucho por el camino. Esto es la ley del más fuerte, es lo que hay. Es así, es así. Entonces, Es normal que por un proceso selectivo se queden muchos por el camino. Yo diría, de hecho, que si no se quedasen muchos por el camino, igual el proceso selectivo no es el correcto. Habría que cambiarlo. Pero también yo creo que es lícito bueno, si hemos llegado hasta aquí, vamos a intentar continuar con la progresión, continuar, es decir, si hemos sacado esta generación, ¿por qué no sacar otra todavía mejor? Pues hay que seguir buscando y seguir con ese nivel de exigencia, mirar qué es lo que se puede hacer para que eso se dé, para que ese cambio se dé. sí, pero ahí sí que creo que tenemos un problema. ¿Vale? Hace muchos años estaba... Bueno,
lo de la masía del Barça de fútbol, desde hace ya unos cuantos años no salen jugadores como salían antes, ¿no? También es verdad que pilló una generación Y tampoco importante. les ponen. Claro, Antes les claro, ponían y ahora no. claro, claro. Esto, por ejemplo, es una cosa que yo decía el otro día a este entrenador con el que hablaba. Porque él decía que a pesar de los entrenadores, los jugadores siguen saliendo, ¿vale? Y lo decía por el hecho de que No estoy de acuerdo con eso para nada. yo estoy de acuerdo, digamos, en un 30%, Los ¿vale? entrenadores de los equipos importantes, cuando digo importantes no me refiero a equipos de Euroliga, me refiero a primeros equipos. Tienen mucha importancia a la hora de ser capaces de dar en ciertos momentos ciertas oportunidades. Y Sí, si eso no ocurre, pues es que es imposible que un sí, jugador acabe triunfando. pero él se refería más al proceso formativo, ¿eh? Ah, Se refería más a eso, no luego a élite y demás, porque al final en élite se resume sí, en que es un negocio y oye, es lo y que ya hay, está. y es lo que hay. Entonces, es, es, es un tema complicado, es un tema, pero aún así yo creo que el drama tiene que ser un poco menos de lo que realmente pensamos. Ah, bueno, a lo que iba, el tema de la masía y demás. Ahí sí que tenemos un problema porque para tú trabajar desde la base con un grupo de jugadores, es decir, este grupo de jugadores del 2006 que salió, tuvieron un seguimiento y tuvieron una formación por parte de federación y por parte de sus clubs muy cercano durante mucho tiempo. No todos, no todos, pero el grueso sí, había un seguimiento. Tenías, ¿cómo se llamaba? Era siglo XXI, ¿no? Lo que había en el País Sí, Vasco. sí. Lo que están El haciendo Chacho ahora, estuvo allí. claro, estuvo allí también. Entonces, siglo XXI ya no existe. Luego aquí en Madrid hubo algo así parecido en INEF, Centro de Alto Rendimiento y demás, pero bueno, al final son cosas que valen mucho dinero. Y oye, si ya tengo a los clubs que me hacen el trabajo, al final seguir a miles de jugadores económicamente es inviable para la selección, o sea, para la federación, perdón. Entonces hay que llegar a muchos acuerdos con clubes, no sé, es complicado. Mantener el nivel que tenemos, pues hombre, yo creo que sí que hay cierta espontaneidad en lo que surgió, ¿no? Es decir, una generación, no digo que de repente, oye, se juntaron los astros y tal, yo creo que se juntaron varias cabezas pensantes, acertaron con la observación y juntaron un grupo de jugadores que, oye, les cayó bien, me refiero en el momento, ¿no? Y se ha aprovechado eso al máximo, ¿no? Oye, ojalá lo Y veamos. que en el año 79 los padres de Pau Gasol decidieron tener un hijo. Porque todo esto Y, sin Pau Gasol tampoco hubiese salido. sí, y amueblarle la cabeza de narices. Sí. Así que bueno, conclusiones, si es que queréis dejar alguna y finiquitamos. Nada, muy interesante todo esto. Y bueno, siempre, no sé, yo siempre lo veo un poco como que nos falta todavía un poco de definición entre los objetivos que tenemos que poner, digamos, las facilidades o los obstáculos que se quieran poner y luego la figura de los entrenadores, ojeadores, scouters, etcétera, analistas, hay que ponderarlas mucho más, muchísimo más y la gente pues eso tiene que tener pasión y a raíz de ahí pues a por ello. Nada, yo creo que no debemos sacar una conclusión como tal de esta charla, porque bueno, pues es un debate filosófico, ha llevado por muchas vertientes del baloncesto de formación y creo que es bueno que dejarla así que repose esta charla y que de aquí a, no sé, 3, 4 meses la retomemos
a ver cómo a ver si hemos cambiado en algo nuestras posiciones o qué. Pues sí. Pues con esto y un bizcocho voy a poner el vídeo de despedida, que estoy viendo que nuestra página del podcast está caída. Ahora la resolveremos. Serán las tormentas que están cayendo en Madrid. Que madre mía, está todo Pues complicado. un placer, señores, como siempre. Muchas gracias. Igualmente, ese es. Chao. Popovich, 4 for 22 shooting so far on offense for you guys. What's the problem? Well, it didn't go in the hole.